Este es su noticiero diocesano Mater Fidelis, un solo cuerpo, un solo espíritu y una sola fe. En esta edición, Iglesia Universal, secretario del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, explica el objetivo del nuevo directorio de catequesis. Iglesia en Perú. Conferencia Episcopal Peruana presenta el protocolo para las actividades religiosas de la Iglesia Católica en tiempos de pandemia. Nuestra diócesis. Mañana sábado, la parroquia Damián de Molokai celebrará su aniversario de forma virtual. Iglesia Universal. El secretario del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización explica que el nuevo directorio de catequesis tiene el objetivo de que el Evangelio permanezca siempre actual en la cultura del encuentro. En realidad, este directorio surgió a partir de la preocupación que tenía el Papa Benedicto XVI de ver cómo la catequesis respondía a ese proceso de evangelización en el cual debe estar perfectamente ligado, unido, porque la catequesis es una parte fundamental para la evangelización. Y fue esa la razón por la cual él, durante el sínodo que se hizo sobre la nueva evangelización y la transmisión de la fe cristiana, el Papa expresó a los obispos que quería pasar la competencia de la catequesis, que estaba bajo la responsabilidad de la Congregación para el Clero, al Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Y una vez que nos pasó esa competencia, comenzamos a estudiar un poco cómo la catequesis debía responder a ese nuevo impulso evangelizador, a esa nueva evangelización a la cual había sido llamada la Iglesia. Y en una reunión plenaria de nuestra asamblea plenaria del Pontificio Consejo, se estudió esto, se presentó un documento que habíamos elaborado y vimos que lo mejor era tratar de actualizar el directorio que había sido publicado en el año 1997 como un reflejo de lo que el Papa Pablo VI había realizado en la Evangelii Nuntiandi. Ya antes había habido un primer directorio que respondía a las inquietudes que habían surgido del Concilio Vaticano II. Nosotros ahora, viendo por una parte que el Santo Padre, el Papa Francisco, había publicado la exhortación La Alegría del Evangelio, y en donde hablaba profundamente de la catequesis, dando unas pautas de gran interés para la renovación, vimos que era necesario entonces tomar eco no solamente de la Evangelii Gaudium, sino también de los sínodos que se han sucedido últimamente y responder a las nuevas inquietudes que se plantean en el mundo. De tal manera que se vio necesario no solamente actualizar, sino más bien un nuevo directorio que asumiera todo esto y respondiera a las circunstancias actuales. Bueno, este es uno de los puntos que se han tenido en cuenta, no el único, lógicamente, pero no podemos descuidar que esta inserción en el mundo digital es fundamental. Si nosotros como católicos no respondemos a los jóvenes en ese lenguaje, en esa nueva cultura, en ese nuevo mundo que los envuelve a ellos, no podremos llegar a su corazón, no podremos infundir realmente la fe. La preocupación no es tanto cómo utilizar los medios actuales de comunicación, el mundo de los instrumentos digitales, sino cómo evangelizar esos medios y cómo evangelizar a aquellos que están dentro de ese medio. Y esto supone necesariamente que hagamos un esfuerzo por conocer su lenguaje, sus preocupaciones, darnos cuenta de lo que está sucediendo en esa cultura digital, cómo los jóvenes están metidos totalmente en ello, de tal manera que se han ido cambiando incluso la prioridad de los valores, se han perdido muchísimas cosas, hay un individualismo muy grande, una gran soledad, pero lógicamente es fácil criticar lo que está sucediendo y no nos damos cuenta que estamos ante un profundo desafío evangelizador y que tenemos que aprovechar de la mejor manera. Ellos, estos muchachos, son nativos digitales. A nosotros nos corresponde ser estos inmigrantes digitales
que tratamos de comprender a estos jóvenes, de acercarnos a ellos para hacerles ver que la importancia no es tanto que reciban mensajes, información de lo que es la fe, sino que a través de estos medios logremos que ellos sientan el deseo de conocer a Cristo, de insertarse en una comunidad, de vivir el amor, la misericordia, y de esto necesitaremos también la ayuda de muchos jóvenes que sean catequistas, formadores de otros jóvenes en la vida de la fe. Hay otros temas, por supuesto, que están concentrados en este directorio y que tratan, obviamente, la realidad de estos jóvenes que van a ser después catequizados, ¿no? Sí, sin duda alguna tenemos que tener en cuenta todos los adelantos científicos, todo el problema que se plantea de la identidad de género, la inquietud sobre la paz, la justicia, lo que es la autonomía de los jóvenes, tener en cuenta realmente que ellos tienen que insertarse en un mundo que nosotros tenemos que tratar de conocer y respetar. El Papa Pablo VI nos decía, si queremos evangelizar el mundo, lejos de criticarlo, tenemos que conocerlo, amar la bondad que hay en ese mundo, y eso es lo que tenemos que comunicar nosotros a los jóvenes de hoy. El directorio parte inmediatamente a las diferentes conferencias episcopales. Ya en cuánto tiempo ya, digamos, podrán los catequistas tener estas nuevas guías para poder guiar a los muchachos hacia una buena catequesis. Bueno, ciertamente ayer se presentó el nuevo directorio en su original italiano, pero ya están listas las traducciones en lengua española, en lengua inglesa, en francés, en alemán, en polaco. Y esperamos que esas traducciones salgan lo más pronto posible. Para España, la Conferencia Episcopal Española ha hecho su propia traducción, y para América Latina, el CELAN ya tiene prácticamente listo el texto y están ya en el plan, digamos, de comenzar la labor editorial. Lo mismo sucede con las otras lenguas, porque la idea es que podamos hacerlo conocer lo más pronto posible, teniendo en cuenta que el directorio son unas guías, unas luces, pero no es que digamos allí, ustedes tienen que hacer esto, no, porque incluso la catequesis da un vuelco hoy muy grande. No se trata de enseñar verdades, sino de proponer con alegría, con gozo, con nuestro testimonio, por contagio, lo que es nuestra fe. De manera que entendamos que la labor catequética no es simplemente enseñanza de verdades, sino llevar a un encuentro personal con Cristo y a una vivencia profunda en una comunidad que me apoya y a la cual yo debo apoyar con mi fe. Sin duda alguna, una de las líneas del directorio es precisamente lo que se llama una catequesis querigmática, porque realmente nos hemos dado cuenta que hay muchísimos bautizados que no fueron evangelizados anteriormente, es decir, recibieron unos conocimientos y han tratado de vivir prácticamente porque había una tradición cristiana que los rodeaba, que los acompañaba, una sociedad donde existía lo que se ha llamado la cristiandad, cosa que ya no sucede. Estamos en un mundo pluralista, en un mundo pluriétnico, etcétera, y entonces nos damos cuenta que tenemos que evangelizar. A partir de allí, es decir, de un conocimiento profundo de Cristo, de darnos cuenta que mi fe no es algo aislado, sino que es parte de una comunidad que me apoya, que me da luces, que me guía, y por lo tanto se trata de un proceso, y yo creo que esto es muy importante, darnos cuenta que no es algo puntual, sino que es algo que va a ir a lo largo de toda la vida, para que dentro de una comunidad yo asuma mi fe, pueda encontrar verdaderamente al Señor, que mi fe esté arraigada en la palabra de Dios, en la acción sacramental y litúrgica, y sobre todo en la vivencia de la caridad. Y todo esto para que yo pueda imitar al Señor, pueda vivirlo y dar un testimonio en el mundo de hoy. De tal manera que el proceso querigmático es que partiendo de ese anuncio inicial, ese primer anuncio, lentamente yo sienta el deseo de conocer a Cristo, profundice en Él, y un proceso que no termina, no es puntual, no es como ir a la escuela y terminé un grado y hasta ahí llegué, no. La conversión a la cual estamos llamados es un proceso permanente, de tal manera que por eso es
catequesis querigmática de iniciación permanente para que llegue a una conversión y a un testimonio hasta el final de mi vida. Iglesia en Perú. La Conferencia Episcopal Peruana hizo público el protocolo para las actividades religiosas de la Iglesia Católica en tiempos de pandemia, que fue elaborado considerando los aportes de varios obispos e incluyendo las sugerencias del Ministerio de Salud para adecuarlo así a las normas de higiene, salubridad y bioseguridad para estos tiempos de pandemia. Según la SEP, el protocolo podrá aplicarse a partir del término de estado de emergencia nacional, pero deja en total libertad para que cada obispo establezca la fecha a partir de la cual lo aplicará en su jurisdicción eclesiástica, así como la gradualidad en la apertura de los lugares de culto. Pueden descargar el protocolo en el enlace que les dejamos en la caja de información del video. Nuestra diócesis. Mañana 27 de junio la parroquia San Damián de Molokai celebrará su aniversario de forma virtual. La Pastoral Juvenil de la parroquia nos informa sobre el programa del día. Los centramos este sábado se va a realizar nuestra programación. Bueno, tenemos nuestro aniversario en sí, que va a ser completamente virtual, online. Lo estamos dividiendo en dos fases, que vendría a ser la primera en nuestra misa central y después en nuestro espacio Molokai TV. En la primera parte de la misa central será a partir de las 7 de la noche, como todas las misas virtuales que lo estamos brindando de sábados y domingos de 7 de la noche. Está a cargo de nuestro párroco Padrecillo. Esta transmisión va a ser especial. Se subirá por la página personal o Facebook personal, que es Damián de Molokai, y a su vez se replicará en la misma página oficial de juveniles, Pastoral Juvenil San Damián de Molokai, y a su vez en todas las páginas que resuban este video o suban y compartan a su vez. Recuerden que esta misa será a las 7 de la noche. En lo que concluye esta misa pasaremos al espacio Molokai. Inmediatamente concluye la misa, pasamos al espacio Molokai TV. El espacio de Molokai TV es un espacio en promedio que durará 1 hora a 1 hora y media, que va a ser una transmisión en vivo, que es muy especial para todos ustedes. En este espacio tendremos a nuestro coordinador juvenil y tendremos muchos invitados en vivo y también en plataforma digital. Cabe recalcar que tomamos todas las precauciones de este caso y lo estamos llevando más a profundo, de forma virtual y remota. Recuerden que tenemos concursos dentro de ello, tenemos entrevistas a nuestros asesores, también tenemos lo que vendría a ser videos relacionados a lo que se viene, explicando más a detalle los talleres, y tenemos la premiación de nuestro concurso que se ha dado y se ha presentado el día de ayer. En este concurso, si bien es cierto es desarrollar una pancarta, el estilo es completamente libre. Lo pueden desarrollar desde ahora y lo presentan el día sábado hasta las 7 de la noche, antes que comience el programa, que es la misa central. Tienen todo ese tiempo para desarrollar, es creatividad libre. El único requisito es tener el eslogan o la frase "Feliz aniversario parroquia Molokai". Les reitero, el estilo es libre, pueden colocar imágenes si lo requieren, o pueden dibujar, y en general es para los jóvenes, niños, adultos, y en general la parroquia en general cubra ello. El premio es sorpresa, así mismo como los premios y los pequeños concursos que vamos a tener dentro del espacio. Y recuerden siempre compartir esta información. Es un pequeño esfuerzo que estamos brindando, tanto la comisión detrás de ello y todos nuestros encargados, nuestros sacerdotes que están aquí al pendiente por ustedes. Recuerden que ante la coyuntura que atravesamos, ante esta pandemia que estamos todos pasando, no podemos estar en un templo, estar ahí reunidos, lo llevamos y lo plasmamos a esto de forma virtual. Este fue su noticiero Mater Fidelis.